Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta tercera clase de dermatología. Y para eso han habido dos preguntas en el chat respecto, digamos, a qué medidas hacer sobre las lesiones en labio, ¿no? O sea, digamos que hayamos hablado que el compromiso de labios, sobre todo el labio inferior, tiene que ver mucho con la exposición solar, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una lesión en el labio inferior, es muy, muy sugestiva de que esto está relacionado con una exposición solar. Entonces, lo que se suele hacer para los labios es protegerlos del sol. Entonces, se puede usar un lipstick. Los lipstick, o sea, un bloqueador de labios, se puede usar que tenga usualmente factor más de 50, ¿no? Y entonces se aplica varias veces al día y con eso se suele evitar la exposición al sol, ¿no? Con eso se disminuye por lo menos una gran parte de la radiación. Esa es la primera pregunta. Entonces la recomendación sería que se use bloqueador. Las personas que tienen sensibilidad al sol o que tienen predisposición a tener queratosis o keilitis actínicas, que le llamamos nosotros cuando se afecta el labio, es que usen fotoprotectores de labio, o sea, labiales con bloqueadores de 50 o más. La segunda pregunta es lo que respecta a las manchas café con leche, ¿no? Las manchas café con leche no se heredan, sino lo que se hereda ocurre más bien por mutaciones espontáneas y se presenta desde el nacimiento, sí, eso sí, desde el nacimiento se presentan las manchas café con leche. Y las manchas café con leche, en cierta forma pueden ser hasta normales, ¿no? Si es una mancha o hasta 3 manchas, pero cuando ya son varias manchas y sobre todo son grandes y comienzan a aparecer cerca a la axila, entonces ya son marcadores de neurofibromatosis o otras entidades, otros síndromes, ¿no? Pero sobre todo de neurofibromatosis tipo 1. Entonces, por eso es que ocurren simplemente, no por herencia, pero sí por mutación espontánea y pueden ser congénitas, ¿no? Como acabo de explicar. Muy bien, entonces, dicho sea esto, vamos a reiniciar con la clase. No, respondemos ahora. Después, otra pregunta es... dice si hay alguna relación entre Nevus spilus y neurofibromatosis. No hasta donde llega mi conocimiento, ¿eh? No, es probable. Todas estas cosas pueden aparecer asociadas. O sea, podría existir la coexistencia, sí. Pero que eso sea una constante, o sea, que eso sea mucho más común. La neurofibromatosis, lo típico es la mancha de café con leche, los neurofibromas, los nódulos de Leach y varias cosas, pero digamos que los Nevus spilus podrían aparecer con neurofibromatosis, sí, la respuesta es sí, pero que eso esté íntimamente asociado, eso no hasta donde yo sepa, pero seguramente en algún momento podrían hacerse más estudios para conocer mejor eso, pero yo no los conozco. Y después, creo que esa es la última, esa es la otra pregunta. Ya, entonces ahora continuamos entonces con la clase. Muy bien, entonces estábamos hablando de precisamente los melanomas y lo último que habíamos hablado era de melanoma acral. Melanoma lentiginoso acral o melanoma acral. Entonces este es un melanoma que no está relacionado con el sol, obviamente. O sea, por eso que hay que comprender que no todos los melanomas están asociados por sol. Los melanomas que más asociados a la exposición solar son los melanomas de extensión superficial y los melanomas léntigo maligno melanoma, ¿no? El léntigo maligno, sí. Esos son los que más asociados están. Los acrales, los melanomas acrales como estos, no. Igual sucede con el melanoma acral, pues el de la planta del pie, la palma de la mano o en las uñas. Estos todos son melanomas acrales y ninguno de estos está asociado al sol. Ahora, ¿qué está asociado? Ese es el problema. No se sabe. Es un tumor, el melanoma es un tumor muy misterioso
porque no se sabe muchas cosas de él. No se sabe por qué aparecen las uñas. Se sabe que puede aparecer, se sabe que digamos, sucede, pero no se sabe qué lo afecta, qué lo motiva. Algunos piensan que puede ser traumatismos. Los traumatismos pueden producir a la larga mutaciones y eso puede hacer clones de células atípicas, pero nadie tiene la certeza. A veces no existe el antecedente de trauma, por lo menos no lo recuerda el paciente. Lo que sí es que sí les recomiendo es cuando vean ustedes lesiones en uña, no se les ocurra nunca estar sacando la uña si no hay un diagnóstico. O sea, hemos recibido varios pacientes tratados por algunos colegas que no tienen mejor idea que no es que referir esto a un especialista, sino lo mejor era sacar la uña para ver qué pasa. Entonces originaban este problema. Muchos melanomas que están en esta situación de, digamos, in situ, estos melanomas usualmente que producen melanonicas estriadas, como la que ven, son melanomas que están recién en la epidermis, en el epitelio. Entonces cuando se sufren una modificación, sufren un traumatismo con la extracción de la uña, cambia la biología y comienzan a volverse a tumores de crecimiento ya vertical. Los melanomas siempre también tener cuidado con los labios. Todas áreas puestas al sol está susceptible de melanoma. Entonces, ¿cómo se ve el efecto de un melanoma? Los melanomas se aparecen más graves mientras más profundos son. Si una lesión es muy profunda, entonces un tumor profundo lo que va a originar es un mayor riesgo de metástasis. O sea, el pronóstico de un melanoma depende qué tan invasivo está. Si un melanoma está muy profundo, entonces probablemente tenga una mayor probabilidad de hacer metástasis y producir la muerte del paciente, ¿no? Por ejemplo, los melanomas ya nodulares tienen muy mal pronóstico de por sí, porque son ya gruesos. Y acá se puede ver, por ejemplo, este melanoma, que a veces algunos melanomas escapan a la regla que habíamos dicho del ABCDE, ¿no? Estos melanomas son los melanomas amelanóticos o son los melanomas nodulares, que no se hace la regla del ABCDE, ¿no? Por eso que cualquier nódulo que aparezca en algún paciente, ¿no?, sin mayor explicación, debe ser biopsiado, ¿no? Si es que no hay una historia clara, es mejor hacer una biopsia. Entonces el diagnóstico clínico depende pues de la asimetría, los bordes, el color, el diámetro, la evolución, ¿no? También se usa la dermatoscopía. Nosotros en nuestros consultorios tenemos este aparato que se llama el dermatoscopio. Y el dermatoscopio es un aparatito que tiene luz y luz polarizada. O sea, es una luz que no se refleja, no te devuelve al ojo. Si tú, por ejemplo, agarras una linterna y le pones luz solamente, vas a ver peor que sin linterna, porque toda luz te va a reflejar en la piel y te va a rebotar al ojo. En cambio, la luz polarizada es una luz que no rebota usualmente. O sea, le pones y solamente enfoca abajo, ya no regresa la luz. Pero el diagnóstico definitivo es con una biopsia. Y lo que se recomienda para las lesiones pigmentadas es hacer biopsia excisional, o sea, retirarlo así como estás viendo con un losange. Es lo que más se recomienda para para hacer un estudio anatomopatológico, ¿no? La idea antigua que todavía persiste en algunos médicos ya mayores es que una lesión pigmentada no se debe tocar. Déjala, dicen, ¿no? Pero es que no. O sea, una lesión pigmentada sospechosa, atípica, que tenga criterios para hacer una biopsia, debe hacerse una biopsia. Si no, debe hacerse un seguimiento con dermatoscopía. Pero si tiene cambios muy evidentes, entonces mejor hacer un estudio histológico. Y si la lesión no es tan grande, se puede sacar entera y haciéndole una biopsia excisional y luego enviando a la patología. Esa es la norma internacional, es lo que recomienda. Sí se puede hacer biopsias y debe hacerse biopsias cuando el caso requiera. Y eso, la biopsia nos va a dar información que el patólogo nos la va a brindar,
que es respecto al diagnóstico primero, si es un melanoma. En segundo lugar, al pronóstico, porque como ha sacado toda la lesión, entonces vamos a ver la profundidad. Y con esa profundidad, ya sabiendo que tiene un nivel de Breslow y una profundidad en milímetros, entonces se puede planificar una cirugía. Y cuando se planifica la cirugía, usualmente ya el cirujano entra ya con conocimiento para hacer la ampliación de márgenes y para hacer muchas veces ganglio centinela, que es un método que se usa en algunos tumores para localizar mejor, digamos, para estadificar mejor, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento correcto, hacer una biopsia, ¿no? Por eso es que porque eso ayuda a tomar decisiones terapéuticas y pronóstico, y según el pronóstico. Por eso que siempre el patólogo debe informar, como le estaba diciendo, tanto los márgenes como la presencia, ausencia de ulceración, ¿no? El patrón de crecimiento y muchas informaciones que son importantes. Factores pronósticos, como ya habíamos dicho, la escala de Breslow, que es la escala de profundidad en milímetros, es lo más importante, igual a presencia de ulceración o regresión, ¿no? Ahí pueden ver cómo se hacen los cortes de la biopsia y entonces el patólogo te envía la información para que el cirujano tome la decisión. Y por eso que el pronóstico del Breslow es lo que correlaciona con la supervivencia. Por ejemplo, lesiones de menos de 1 milímetro de espesor, ¿no? O nivel de Clark 4 o 5, o índice mitótico o infiltración linfática, todo esto tiene que ver en la patología, ¿no? Todos esos, por ejemplo, son de peor pronóstico, ¿no? Que tenga, digamos, niveles altos de Clark, altos índices mitóticos, invasión linfática, ¿no? Vamos a ver eso. Y eso son metástasis, es lo lamentable, ¿no? Lo lamentable de ver en una persona es esto, que después de una lesión en la uña o en la piel o en la planta del pie, después esté con estas metástasis, ¿no? Por eso que el tratamiento del melanoma, cualquier de los tipos de melanoma es quirúrgico. Por eso que es importante la detección, porque si uno detecta, puede hacerse la biopsia y después la biopsia se hace la cirugía y el paciente muchas veces se cura, porque cuando son lesiones in situ que no han traspasado la membrana basal, entonces se curan, así se curan y se curan. En cambio, cuando ya el melanoma está invasivo, entonces ahí sí depende de varios factores, pues ya hay que hacer un estadiaje. Ya estamos hablando de probabilidades, en porcentajes de probabilidad de supervivencia, ¿no? Por eso que es importante eso. La radioterapia no es muy sensible, es un tumor no muy radiosensible. Interferón, inmunoterapia son también tratamientos que ya no se hacen. Actualmente se hacen tratamientos con los biológicos. Los biológicos sí parecen tener un buen resultado, pero es un tratamiento muy caro, no está al alcance de muy pocas personas, ¿no? Ahora hemos hablado de las proliferaciones de queratinocitos, hemos hablado de lesiones pigmentadas y proliferaciones de melanocitos. Ahora vamos a hablar de procesos linfoproliferativos, o sea, todos aquellos que tienen componentes de pseudolinfomas o linfomas. Los pseudolinfomas, en realidad, ¿qué es un pseudolinfoma? Es una respuesta inflamatoria a estímulos conocidos que traduce la acumulación de linfocitos, ¿no? Pero usualmente es benigno y son policlonales, o sea, tienen varios clones de células, ¿no? Eso es lo que se ve y ese es un pseudolinfoma. En cambio, los linfomas cutáneos, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya los linfomas son ya proliferaciones neoplásicas que pueden ser de origen T o B. El linfoma cutáneo primario no tiene evidencia de una enfermedad extracutánea al momento del diagnóstico, ¿no? Por eso que el linfoma cutáneo es precisamente primario de la piel, ¿no? Y la piel es el segundo lugar más común de aparición de linfomas después del tracto gastrointestinal. O sea, donde hay más linfomas es en el tracto gastrointestinal. Y después del tracto gastrointestinal es la piel. Y en la piel la mayor parte de linfomas son T. Entonces este tipo de lesiones sale mayormente en la piel, que es la segunda localización en frecuencia. 50% de estos casos en la piel son micosis fungoide y un 25% son otro tipo de linfomas y 25% son los B, más o menos así. El linfoma T más común es la micosis fungoide,
Pero también existe el linfoma leucemia de células T del adulto, el ATLL, ¿no? O sea, el que está relacionado con la HTLV1. Y después los linfomas periféricos, son los T. Entonces, ¿por qué es que salen los linfomas? Es que usualmente son translocaciones cromosómicas, alteraciones cromosómicas que dan alteración a genes de supresión tumoral o alteraciones inmunológicas producidas por virus, ¿no? Entonces, los Epstein-Barr o los HTLV1 son los que más producen alteraciones en estos pacientes. Estos son, bueno, no quiero, eso es solamente para mostrarles cuál es la clasificación de la OMS respecto a los linfomas, ¿no? Que son las que tienen ustedes ahí, que mayormente los más numerosos son los linfomas T, son los más numerosos, ¿no? Y después vienen los linfomas B. De los linfomas T, la micosis fungoide es la más común, y que no se engañen con el nombre, ¿no? Porque esto fue un término acuñado hace 300 años, por eso es que le ponen pues micosis fungoide, pero no tiene nada de micosis. Esto no es una micosis, esto es un linfoma. Y es un linfoma T, el más común, ¿no? Y se caracteriza por una proliferación de linfocitos T de pequeño o mediano calibre con núcleo cerebriforme. Es poco frecuente, representa el 50%, como dije, de los linfomas. La edad de 55 a 60 años. También ocurre en niños y adolescentes, pero es mucho menos frecuente, más ocurre en adultos o gente mayor, y es más frecuente en varones, ¿no? La etiología es desconocida, no se sabe por qué estos linfomas salen. Se piensa que es un antígeno ambiental, un virus, una bacteria, ¿no? Y con excepción del HTLV1, digamos que la etiología de la mayor parte de linfomas permanece desconocida. Y yo diría con HTLV1 y con el Epstein-Barr. Entonces mira cómo se ve. Por ejemplo, aquí en la fotografía superior se ve una lesión muy inicial. ¿Ves esos puntos negros? Esos son linfocitos atípicos. ¿Ah? Esos son linfocitos atípicos que están invadiendo la epidermis. Normalmente se ve linfocitos en la epidermis, no se ve. Normalmente puedes ver alguna célula de Langerhans, pero ver linfocitos en la piel no es normal. Entonces por eso es que esos núcleos están invadiendo el epitelio, la epidermis. Y con sus núcleos todos grandes, cerebriformes o núcleos bien grandes, están invadiéndola. Entonces eso es un linfoma. Ahora, y abajo es mucho más evidente, ¿no? Es una lesión mucho más evidente, que es un infiltrado más grande, digamos así. La clínica que da la micosis fungoide es una lesión indolente. Típicamente evoluciona desde un estadio de mácula a uno de placa hasta llegar a uno de estadio tumoral. Y la distribución en zonas no expuestas al sol, ¿no? O sea, por ejemplo, el linfoma, eso es también algo interesante. Por ejemplo, tú, ¿qué pasa si un día estás examinando a un paciente y lo desvistes, ¿no? Para mirarlo y le encuentras que tiene lesiones en los glúteos, por ejemplo, o en la zona de la cintura, en la zona del muslo, que siempre que está cubierta. Entonces, tiene que sospechar que ahí esa predisposición a salir estas lesiones en las zonas cubiertas por el sol, o sea, las zonas que están cubiertas, que no cae el sol, esas son las zonas que son preferentemente donde salen los linfomas T. Entonces, por eso es que estas siempre tener en cuenta que las lesiones que aparecen en zonas no expuestas pueden ser linfomas, ¿no? Además que los linfomas pueden progresar o presentarse de nuevo, ¿no? Digamos que la eritrodermia también es como le habíamos dicho en las clases anteriores, la eritrodermia es una manifestación también de varias enfermedades, una psoriasis, una dermatitis atópica, o un linfoma puede originar una eritrodermia, ¿no? Y después otro tipo de lesión es, por ejemplo, los síndromes de Sézary, que es una proliferación de linfocitos, pero ya en la sangre, ¿no? Entonces comienza a aparecer este tipo de problemas, se llama síndrome de Sézary. Y este síndrome de Sézary, estos linfocitos son cerebriformes y andan en todo, se les encuentra en el hemograma, ¿no? en el examen de sangre. Aquí, por ejemplo, la micosis fungoide, ¿cómo se divide? Según su evolución. Usualmente empieza con una mácula. ¿Ves? Y fíjate cómo la foto está ahí, justo en las nalgas. Entonces, una lesión macular
seca, indurada, es como una piel seca, reseca, que no mejora con nada, ¿no? Entonces la crema se echa cremas humectantes, dura un tiempito y luego otra vez vuelve a estar seca, le usan cremas corticoides, mejora un poco y deja de usar otra vez vuelve a salir. Entonces eso debe hacer sospechar que la persona el paciente tiene una micosis fungoide. En el estadio de placa, ya cuando para que pase de mancha o mácula a placa, o que pase, digamos, de una lesión casi aplanada a una lesión más gruesa, a veces pasan pues 10 años, 15 años, ¿no? O sea, esta es una lesión que demora mucho, evoluciona lentamente. Y a veces se queda en placa por años, ¿no? Los pacientes pocas veces se mueren de estas cosas, los pacientes lo llevan toda su vida a veces. Y digamos, ya un signo ya ominoso es que progrese a tumor, ¿no? Cuando hay tumor, entonces ya obviamente ahí sí es peor, ahí sí ya la situación cambia y tiene una mala, digamos, una lesión tumoral ya es un factor de mal pronóstico, ¿no? Y también hay micosis fungoides eritrodérmicos, o sea, estas se parecen al Sézary. Sézary es una condición aparte, ¿no? Pero ocurren lesiones que se llaman micosis fungoide eritrodérmico que se parecen mucho al Sézary, ¿no? Porque tiene eritrodermias ambos tienen, digamos, afectaciones hematológicas, sobre todo el Sézary. Ahí, por ejemplo, ves, en la axila también es una zona donde se puede observar la aparición de ese tipo de lesiones en placa. Eso también es una zona muy típica donde aparecen las placas, justamente en zonas donde no cae el sol, ¿no? Por eso que siempre debe hacer pensar. Fíjate también, esa paciente tiene lesiones en el área submamaria también, que también es una zona que usualmente no cae sol, ¿no? Y esto pasa cuando la lesión se extiende. Ahí otra vez, fíjate por dónde aparece más. O sea, inicialmente en el glúteo, luego se van extendiendo en la espalda, en el pecho, ¿no? Eso es lo usual. Esa es la micosis fungoide. El Sézary es una eritrodermia muy pruriginosa asociada a linfadenopatías, a presencia de también lesiones en la piel y ganglios, ¿no? Y el Sézary es una forma, digamos, como una leucemia, una forma de leucemia y eritrodermia de la micosis fungoide, pero muchos consideran que es una entidad aparte, ¿no? La eritrodermia generalizada con descamación fina y muy pruriginosa, ¿no? Y eso es típico y aparte la linfadenopatía, no te olvides que siempre lo hemos mencionado, cuando tienes una lesión en piel y tienes ganglios, es muy importante pensar en procesos linfoproliferativos, linfomas o leucemias. Eso es un Sézary, por ejemplo. Ves que la eritrodermia está todo rojo, todo descamativo, es una dermatitis exfoliativa, pero además tiene compromiso en sangre. Tiene linfocitos atípicos en sangre. Respecto al pronóstico, la micosis fungoide es típicamente indolente, no molesta, solamente es el aspecto. A veces ni pica mucho. Hay manchas, placas, tratamiento tópico, ¿no? Sobrevida promedio similar a la población general. Por eso es que no altera mucho la mortalidad, pero sí el paciente lo tiene por muchos años. Solamente el 10% de las micosis fungoides pueden progresar de formas más avanzadas o más complicadas. El síndrome de Sézary sí tiene un pronóstico pobre. Como es como una leucemia, entonces ya en los pacientes solamente el 30% de sobrevida a los 5 años, ¿no? Y sobre todo cuando estos Sézary, cuando es peor un Sézary o una micosis fungoide, cuando tienen marcadores, algunos marcadores negativos, por ejemplo, cuando los pacientes tienen LDH alta o eosinofilia alta, es peor pronóstico. ¿Qué se hace con las micosis fungoides? Por suerte, como es tópico, como es una lesión superficial, digamos, se hace quimioterapia tópica. Se usa, por ejemplo, carmustina, se puede usar, mostaza nitrogenada, y también se puede usar fototerapia, por ejemplo. La fototerapia también es una lesión, es algo que se usa para ese tipo de condiciones. La fototerapia es la base, digamos, del tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los linfomas B? Hay también linfomas B en la piel, pero son menos numerosos que los T. Los linfomas B
usualmente representan la mayor parte de linfomas no Hodgkin originados fuera del ganglio, ¿no? La mayor parte de linfomas B son de ganglios, muy pocos son de piel, como te estoy comentando. Entonces, es posible que estos linfomas B sean causados por una estimulación antigénica prolongada, ¿no? Por ejemplo, se ha visto linfomas B producidos a veces por ejemplo, digamos, bacterias como Borrelia, ¿no? Y eso da placas o nódulos rojizos, usualmente en extremidades, ¿no? Y en el torso. El pronóstico de la mayor parte de linfomas B es bueno, salvo algunos que sí son más complicados. No todos los linfomas B son así de buenos, pero la mayor parte de los linfomas B suelen ser, en términos generales, benignos. Ahora, vamos a ver qué ocurre con las leucemias, ¿no? La leucemia es una proliferación anormal de leucocitos inmaduros, llamados blastos o células progenitoras, ¿no? Es lo que se ve, por ejemplo, en una leucemia. Ves que existen células inmaduras en la sangre. Hay dos principales formas de leucemia aguda. Una es la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que es un cáncer en la etapa temprana de la maduración de los linfocitos. Ocurre en personas jóvenes. Y la leucemia no linfoblástica aguda, ¿no? Usualmente es una malignidad de los mieloblastos y es más frecuente en adultos, ¿no? Existe una condición que se llama leucemia cutis, y eso es una manifestación de la leucemia en la piel. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la leucemia, no ocurre en todos los casos, comienza a infiltrar la piel? Entonces, estos leucocitos neoplásicos comienzan a invadir la piel y comienzan a dar unas lesiones que se llaman leucemia cutis. Usualmente la leucemia cutis aparece más con las lesiones mielomonocíticas, ¿no? O las monocíticas agudas, ¿no? Y la prolinfocítica. Este tipo de leucemias son las que produce, pues, por ejemplo, son ese tipo de leucemias las que producen, por ejemplo, esta leucemia cutis, ¿no? Las manifestaciones clínicas también de la leucemia cutis es que pueden ser localizadas o generalizadas, ¿no? Pueden ser solitarias o múltiples y dan usualmente pápulas o nódulos rojos o violáceos. Y a veces pueden dar pápulas y nódulos eritematosos, ¿no? Que es lo más común. Usualmente en las piernas, en los brazos, en la espalda, en el pecho, menos frecuente en cuero cabelludo y cara, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves ese tipo de infiltración, ves esas lesiones, múltiples pápulas inexplicables, de color piel, un poco eritematosas, de leucemia mieloide aguda. O por ejemplo esto de acá, fíjate, nódulos en las piernas, ¿no? Lesiones purpúricas en el torso, pápulas purpúricas en los brazos. Y esto es típico, lo que se llama una manifestación de leucemia se llama cloroma. O sea, ¿qué pasa? Cuando se acumulan muchas células en una zona, eso se vuelve un acúmulo de células neoplásicas, de mielomonocitos, digamos, neoplásicos, y se forma lo que se llama cloroma. O sea, un nódulo eritematoso medio violáceo, negruzco. Otra manifestación de leucemia, ¿no? Esas lesiones purpúricas. Son unas lesiones, máculas, pápulas purpúricas. Ahí ves, ¿ves cómo se ven ahí? Mácula, pápula purpúrica. Ahora vamos a ver proliferaciones. Hemos visto proliferaciones de queratinocitos, hemos visto proliferaciones de melanocitos, hemos visto proliferaciones de linfocitos. Ahora vamos a ver proliferaciones de mastocitos en la piel. Los mastocitos en la piel hacen lo que se llama mastocitosis. Y la mastocitosis ocurre en cualquier tejido, pero digamos que la mastocitosis es el número incrementado de mastocitos en la piel, ¿no? Ocurre por igual en ambos sexos. 50% se diagnostica antes de los 6 meses de edad, existiendo también otro pico en los adultos jóvenes. Y digamos, los mastocitos, son transitorios en los niños y persistentes en los adultos, ¿no? Cuando afecta a un órgano se llama mastocitosis sistémica. Es un curso indolente, raramente agresivo y excepcionalmente asociado a expresión de leucemia y otras alteraciones hematológicas. O sea, esto quiere decir que la mayor parte de mastocitosis son generalmente benignos, ¿no? Solamente algunas pueden ser más complicadas. Entonces, ¿cómo se manifiesta una mastocitosis? Obviamente se manifiesta
por la acción de los mediadores liberados, ¿no? ¿Qué contiene el mastocito? Bueno, cuando se libere ese mastocito, uno va a tener digamos, cómo se va a mostrar la clínica, ¿no? Cómo es lo que se ve. Y básicamente ver prurito, dermografismo, signo de Darier positivo, ¿no? El signo de Darier es la aparición de un eritema o edema y prurito después de haber rascado la lesión, ¿no? Como un dermografismo. Inclusive los mastocitos, cuando degranulan, no solamente van a afectar la piel, pueden afectar inclusive el tracto respiratorio, digestivo, cardiovascular, y manifestar todo lo que tú estás viendo ahí. Eso es cuando se refiere a una mastocitosis sistémica, cuando la mastocitosis ya es, digamos, más sistémica. En la piel se describen por lo menos 4 formas. Estas son las formas en la piel. Como un mastocitoma, o sea, quiere decir como una masa que tiene un acúmulo de mastocitos, se manifiesta como urticaria pigmentosa. Eso es una forma urticaria que luego de que desaparece la roncha, el labón, pero queda el pigmento. La otra forma es una telangiectasia macularis eruptiva perstans, que es una forma rara, pero en lo que está hablando es que tiene la paciente solamente una alteración, digamos, unas lesiones que llegan a ser, pues, probablemente que tienen, por ejemplo, telangiectasias, ¿no? En algunas zonas del cuerpo, que antes no las tenían. Pero vamos a ver unas fotos. Y mastocitosis eritrodermica y difusa, que es una mastocitosis mucho más extensa. Por ejemplo, lo que ven acá, este es un mastocitoma. Se ven niños y cualquier placa oscura o rojiza que veas en niños siempre piensa en mastocitoma. Tanto en lactantes como edad escolar, ¿no? En cambio, esta de acá son como manchas, que, o sea, esta persona tiene las ronchas, pero cuando la roncha desaparece, debe desaparecer de inmediato, pero ¿qué pasa? Se comienza a formar, digamos, urticaria pigmentosa, ¿no? Aún ese pigmento. Y esta es la telangiectasia macular eruptiva perstans. Estas telangiectasias no deberían estar ahí. Y fíjate cómo aparecen, ¿no? Y eso es típico de la forma macular, ¿no? De telangiectasia macular eruptiva perstans. Entonces, la mayoría de pacientes con mastocitosis cutánea no presentan afectación sistémica, por eso que no hay problema. Después de la piel, los órganos que afectan con mayor frecuencia son el sistema esquelético y el hematopoyético. Muy raramente se afecta el sistema retículo endotelial, incluido el hígado, aparato gastrointestinal, cardiovascular y sistema nervioso central. O sea que cuando es una mastocitosis común, solamente la piel. Si es una mastocitosis, digamos, sistémica, suele afectar el sistema esquelético y hematopoyético. Entonces, las lesiones, cuando uno ve mastocitosis, tiene que ver que haya lesiones sigan una morfología clásica, como las que estamos mencionando, y hacer un signo positivo de Darier. ¿Cómo es el signo de Darier? Es que si ustedes tienen esta lesión de acá, yo comienzo a raspar por acá, o comienzo a hacer, digamos, una fricción con el lapicero. Entonces lo que voy a tener es que voy a inducir como un dermografismo en esta zona. Y eso es típico, eso es un Darier positivo. Y eso es lo más común, y eso es en niños, ¿no? Y luego se confirma con una biopsia, por supuesto. En los adolescentes, digamos, se puede ver mastocitosis sintomáticas extensas, o simplemente se ve lesiones un poco más pequeñas. Pero cuando hay en adolescentes y adultos, es bueno siempre estudiar el hueso por la posibilidad que tengas alguna mastocitosis sistémica que comprometa el sistema, digamos, la parte ósea, ¿no? Y sobre todo se debe hacer una biopsia de médula ósea en pacientes que tienen alteración hematológica en la adultez, ¿no? Y se puede realizar mediciones de triptasa sérica y metabolitos de histamina y prostaglandina D2 para ver si es que es una forma sistémica. La mayor parte de los pacientes, sobre todo en niños, no requieren ningún tratamiento. O sea, los masocitomas casi no se tratan, sino a lo más le das antihistamínicos.
Después, lo que se trata de controlar el factor desencadenante. En muchos casos, el factor desencadenante es un antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo. Y hay que disminuir la sintomatología, los corticoides tópicos, antihistamínicos, todo eso siempre hay que, se puede usar, sobre todo antihistamínicos son los más importantes. Y descartar otros compromisos, como ya hemos dicho, ¿no? Se utilizan los antihistamínicos normales y a veces también se usa, antes había cromoglicato de sodio, ¿no? Que se usaba. Y también se puede usar el tratamiento PUVA, o sea, con luz ultravioleta tipo A. Después se puede usar corticoides sistémicos, como había dicho, o interferón, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las proliferaciones por histiocitos, las histiocitosis. Entonces la histocitosis es un grupo de enfermedades muy variadas que se caracterizan por acumulación de histocitos en diferentes tejidos. Estas proliferaciones histocitarias pueden ser neoplásicas o reactivas. Incluyen entidades benignas y el pronóstico excelente, como así entidades malignas y elevada mortalidad. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que las histocitosis pueden ser de clase 1, clase 2 o clase 3. Y la clase 1 se llama histocitosis de células de Langerhans. ¿Se acuerdan de la célula de Langerhans en la epidermis que hablamos en la primera clase? Que es la zona, la célula de vigilancia inmunológica que era presentadora de antígenos. Bueno, ese tipo cuando estas células degeneran y hacen un cáncer, se vuelve usualmente una histocitosis de Langerhans tipo histocitosis X, le llamaban antes, ¿no? Y lo otro es la clase 2, son los histocitos de células no Langerhans, que son los histocitos que viven en la dermis, que no son Langerhans, que no son células prestadoras de antígeno, pero que sí son células macrofágicas. Y estas células son las que producen cambios reactivos mononucleares, ¿no? Sobre todo estas son las que se llenan de grasa, por ejemplo, son las que se ven los santoglobuloma juvenil, por ejemplo, los santomas, todos esos. Y la clase 3 son ya unas lesiones muy, muy raras, que son las histocitosis malignas, ¿no? Que son ya cuadros neoplásicos muy, 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 muy severos y muy raros. Este es el gránulo de Birbeck, que se ve en la microscopía electrónica en las células de Langerhans. Y las células de Langerhans producen unas histocitosis clásicas. Ya se ha dejado de usar un poquito los nombres, los epónimos, pero de todas maneras es una forma de recordar, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Letter-Siwe es una enfermedad agresiva multisistémica de mal pronóstico con afectación cutánea, ¿no? Tiende a afectar el primer año de vida. El Letter-Siwe es el que aparece, por ejemplo, le voy a mostrar unas fotos, usualmente lesiones en el cuero cabelludo o en cualquier parte del cuerpo. La enfermedad de Hans-Schüller-Christian tiene un curso crónico de afectación también multisistémica y también ocurre por una afectación ósea, afectación cutánea y diabetes insípida. El granuloma eosinófilo es una forma también localizada de histocitosis, ¿no? Y aparece usualmente como escamas o aparición también en niños un poco mayores, ¿no? Y existe una forma interesante que se llama reticulosis congénita autoinvolutiva o enfermedad de Hashimoto-Pritzker. ¿Esta de qué se trata? Esto es muy interesante, ¿eh? Y se ve. Pacientes que nacen con unas lesiones amarillas en la cara, por ejemplo, en el cuerpo, que luego espontáneamente se les va. O sea, espontáneamente, sin hacer nada, se va. Por eso dice reticulosis congénita autoinvolutiva de enfermedad de Hashimoto-Pritzker. Vamos a ver esto de acá, por ejemplo. Esta de acá es una letra del Siwe. Mira, por ejemplo, estas fotos. Mira estas lesiones en este niño, por ejemplo. ¿Qué lesiones son estas? Estas son lesiones purpúricas, ¿no? Lesiones purpúricas. Por eso te digo, cuando uno ve una púrpura, que uno debe ponerse muy, muy atento, porque las lesiones purpúricas usualmente traducen algo de no tan buen pronóstico, ¿no? Entonces, no es normal que un niño tenga, pues, lesiones purpúricas. Podría tener zonas de eritema, ¿no? Aparte, ya te hemos dicho cómo se diferencia una púrpura de un eritema. O sea, cuando haces digamos, pones algún tipo de medio que apriete, que sea transparente, entonces lo que vas a ver es que si presionas y no desaparece, es una púrpura. Si presionas, digamos,
y desaparece, es una eritema, eso se llama diascopía. La diascopía se usa para diferenciar una púrpura de un eritema, ¿no? Entonces, estos son lesiones purpúricas en zonas seborreicas. ¿Te acuerdas qué zonas seborreicas son los lactantes? Es usualmente cuero cabelludo, cara, espalda, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí cuero cabelludo, por ejemplo, eso también es letra del Seward. Y estas vienen con proliferación del res. Mira, por ejemplo, tremenda hepatoesplenomegalia, ¿no? Igual acá, estos son pacientes que tienen mal pronóstico, ¿no? En cambio, estas de acá son interesantes. Esta es justamente la enfermedad Hashimoto-Pricker, la autoinvolutiva. Fíjate, nace con muchas lesiones y de pronto en la evolución comienzan a desaparecer. Por eso que se llama autorresolutiva. Entonces, el tratamiento de una histocitosis obviamente es el diagnóstico, ¿no? Y hay que ver qué tan extenso es, si es una sola lesión o son varias lesiones, ¿no? Digamos que se ha hecho a veces tratamientos con curetaje, con radioterapia o corticoides interlesionales, ¿no? Pero a veces cuando la afectación ya es mayor, abarca mucho del tegumento, entonces es mejor usar PUVA, mostaza nitrogenada o ya inclusive talidomida, ¿no? Y en las formas sistémicas, con evidencia de compromiso funcional, se precisa quimioterapia con prednisona y otros agentes como etopósito, bimblastina o metrotexato, ¿no? La respuesta al tratamiento es en general mucho más efectiva en pacientes mayores de 2 años. Por eso te digo, cuando son lactantes muy pequeños y tienen esto, tienen mal pronóstico. Ahora, eso es lo que respecta a las histocitosis tipo asociadas de células de Langerhans. Ahora, estas son las histocitosis no células de Langerhans, las que no tienen, las que son por macrófagos de la dermis, digamos así. Entonces, estas son todas estas condiciones que pueden presentar, pero que básicamente tienen algo en común. Todas son acúmulos de lípidos, por eso todo lo vas a ver amarillo. Mira, por ejemplo, esto es lo muy común, es un santo granuloma juvenil, una forma papular. En cambio, esta es una histocitosis cefálica benigna, ¿no? Esta es fíjate cómo ha desaparecido. Es el mismo niño, solamente que eso es por lo menos un año y medio después, ¿no? Y este es un santo granuloma juvenil. Es uno de los tumores más frecuentes en la niñez. Santo granuloma, santo, acuérdate, viene amarillo. Y este tiene un tonito así amarillo. Y esto de acá, fíjate cómo son estas células de Tutton, son células cargadas de lípidos. Esta es una histocitosis eruptiva generalizada, ¿no? Esto sí es una forma, digamos, grande de aparecer. Este es un santoma diseminado. Este santoma diseminado se ve histiocitos cargados, macrófagos, histocitos o macrófagos cargados de células lipídicas, espumosas. Igual, es un santoma diseminado. Ves lesiones amarillas ahí, diseminadas. Y la reticulosis multicéntrica también son lesiones que son múltiples y son lesiones que aparecen en las manos y en la parte de la espalda, ¿no? Igual acá, esta reticulosis multicéntrica también tiene que ver con el acúmulo de lípidos en algunas zonas del cuerpo. Y el santo granuloma necrobiótico son usualmente lesiones que aparecen en esta zona de la piel, como un santelasma, solamente que se comienza a ulcerar por algunas zonas. Esa es la diferencia, ¿no? Dermatosis paraneoplásticas. Eso es importante también conocer que algunas entidades nos pueden dar aviso que puede estar apareciendo un tumor en un paciente. ¿A qué se llama paraneoplasia? Se llama a un amplio grupo de síndromes clínicos en los cuales la malignidad interna coexiste con una reacción inflamatoria cutánea. El criterio esencial es que la dermatosis debe desarrollar después de la aparición de un tumor maligno, ¿no?
y que la dermatosis y el tumor maligno deben conseguir un curso paralelo. Por ejemplo, ¿qué puede ser una dermatosis para neoplásicas? La acantosis nigricans. Acuérdate que la acantosis nigricans es una manifestación de alteración metabólica. O sea, el paciente está muy gordo, está, digamos que es un paciente que no controla bien la glucosa, ¿no? Entonces va a ser acantosis nigricans. Pero yo me refiero aquí a esta acantosis nigricans cuando el paciente, por ejemplo, abruptamente, el paciente, digamos, delgado, no tiene factores de riesgo para diabetes, nada de eso, o no es obeso, y de pronto comienza a salirle ese tipo de acantosis severas en la espalda, en el pecho. Entonces eso tiene que ver más con esto tiene que ver más con un carácter paraneoplásico, porque no es una acantosis normal de un gordito, digamos así, no es una acantosis diferente, más fuerte, manifestaciones más agresivas, más difíciles de tratar, ¿no? Entonces por eso siempre pensar, por supuesto, y si tiene un paciente de 70 años y hace una acantosis nigricans, tienes que pensar en algo malo, pues, porque, digamos, alguien tiene 25, 30 años, 40 años y está haciendo una acantosis y está subiendo de peso, lo más probable es que sea por el peso, pero si eso sale de ahí, entonces hay que pensar en esto, ¿no? 90% de las acantosis malignas está asociado con un tumor intraabdominal, usualmente 60% gástrico. O sea, por eso siempre pensar que si tienes una acantosis nigricans maligna en una persona mayor, siempre, por ejemplo, pedirle una ecografía, ¿no? Enviarlo para que le hagan endoscopías, porque ahí probablemente va a tener un tumor abdominal. El otro cuadro para neoplasias es la ictiosis adquirida. La ictiosis, acuérdate que era la ictiosis, lo vimos en la clase, ¿no? Es las lesiones escamosas, ¿no? Pues hay una escama, pero que no se produce por aumento de la proliferación, sino se produce por una alteración al despegamiento, no se despega con facilidad. Entonces, esta forma no es una forma heredada, es una forma también áspera, seca, con descamación, afecta el tronco y los nervios y las sustancias extensoras. Y presenta, digamos, un color medio rojizo, un poco más acentuado. Y esta es, digamos, una alteración, ¿no? de un tipo de vitaminosis usualmente, pero lo cierto es que la ictiosis adquirida, digamos, se adquiere cuando existen algunas enfermedades, ¿no? Digamos que, por ejemplo, si vemos qué enfermedades producen ictiosis, van a ver que sobre todo proliferaciones, digamos, hematológicas, linfáticas o mieloides pueden producir este tipo de ictiosis adquirida, ¿no? Fíjate, mieloma múltiple, sarcoma de Kaposi, leiomiosarcoma, linfoma no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, todos esos pueden producir, aparte, por supuesto, más otras causas, ¿no? Pero es sobre todo ese tipo de ictiosis adquirida se ve en esa zona, en este tipo de enfermedades. La queratodermia plantar se observa un engrosamiento epidérmico y apariencia rugosa de la palma de las manos. Y esto se llama acantosis, ¿no? Se llama queratoderma. Entonces, esto de acá, digamos, se ha relacionado con un factor de crecimiento que estimula que las células crezcan más en esa zona, y eso se ha visto con el cáncer de pulmón, ¿no? Y también asociado a neoplasias gástricas, que ocurre este tipo de queratodermas palmares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una fumadora comenzó a tener un engrosamiento progresivo de palmas y plantas, diarrea, disnea, tos, y luego, cuando se le hizo la tomografía, mira el tremendo tumor que tenía. El signo de Lesser-Trelat es un signo en el cual, digamos que aparecen múltiples queratosis seborreicas. Así eso lo que hemos visto, además la hora anterior, ¿no? Que hemos visto que este síndrome de Lesser-Trelat ocurre en personas mayores, ¿no? 20% asociado a, digamos, a acantosis nigricans y también asociada a prurito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de lesiones, uno también debe pensar, aunque les digo que no es tan común, yo no he visto pocos, y son estas queratosis seborreicas, ¿no? Más frecuente asociado a adenocarcinomas.
Estas lesiones pues son mucho más asociadas mucho más asociadas por ejemplo, a tumores de tracto digestivo, mamo-pulmón, ¿no? O leiomiosarcomas, inclusive tumores linfoides también. El signo del Lesser-Trelat es paralelo a la neoplasia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un paciente tiene el Lesser-Trelat y lo operan, ¿no? Y digamos que tiene un buen pronóstico, realmente el Lesser-Trelat también, digamos, puede mejorar, disminuye un poco. Acá, por ejemplo, ven que este paciente se le encontró con síntomas, con esta piel así, con síntomas urinarios, y se le ubicó en la TAC una masa renal izquierda y tenía un carcinoma de células renales, por ejemplo. Y el síndrome de Behçet es un síndrome en el cual existe engrosamiento, ¿no?, de las palmas y plantas. Y este engrosamiento de palmas y plantas se relaciona también con la aparición de tumores. ¿En qué tumores? Básicamente, ¿no? Digamos que en tumores a veces de tracto digestivo alto, ¿no? Se puede parecer mucho, el problema es que esta es difícil de distinguir, porque puede ser, uno piensa a veces en psoriasis, ¿no? Entonces, se ve así. Fíjate, esa hiperplasia epidérmica con ese estrato paraqueratótico. Aquí un caso, por ejemplo, ¿no? Un fumador pesado, alcohólico, tiene un disconfort abdominal y lesiones hiperkeratosis simétricas que afectaron palmas y plantas, ¿no? ¿Qué tiene esto? Un carcinoma de esófago. El carcinoma de esófago es también una lesión muy severa, ¿no? Las dermatomiositis, aunque son enfermedades inmunológicas, pero cuando son adultos ya mayores de 50 años hay que pensar que no puede ser paraneoplásica. Así como la acanthosis nigricans, ¿no? Normalmente es por alteraciones en el metabolismo de la glucosa de una persona más joven, y uno piensa ya en acanthosis nigricans de una maligna en personas ya mayores, uno igual en la dermatomiositis. Si es una persona usualmente joven, igual tienes que plantearlo, ¿no? Pero es menos probable que sea de origen neoplásico que cuando tiene una persona más de 50 años, ¿no? ¿A qué se ha relacionado la dermatomiositis? Se ha relacionado a cáncer de ovario, pulmón y colorectal, ¿no? Así como páncreas y estómago, linfoma, ¿no? Donde lo que más se ha asociado en la neoplasia en dermatomiositis ha sido el carcinoma de ovario. O sea, entonces eso también es importante. Si ven una dermatomiositis de novo, se diagnostica de novo, mejor ahí hacerle solicitarle pues una interconsulta, ¿no? Para que por lo menos el ginecólogo le haga una ecografía, vea cómo están los ovarios. Inclusive en el signo de Gottron, que se presenta en la dermatomiositis, ¿no? Digamos, son parte del cuadro. Los dermatomiositis, por ejemplo, en la piel, si nosotros recordamos que tiene una dermatomiositis, tiene, por ejemplo, racha heliotropo, ¿no? Por ejemplo, eso es en los párpados. Tiene pápulas de Gottron en los dedos. Tiene la ras fotosensible en el cuello, por ejemplo, en la cara. Tiene signo del chal, por ejemplo, has visto signo del chal, que es unas lesiones que aparecen usualmente en el hombro. Como si la persona se pone un chal. Entonces eso aparece también, eso es otro signo típico en la dermatomiositis. O sea, la dermatomiositis tiene varias manifestaciones cutáneas, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, de una persona de 60 años que tiene 2 meses de evolución y tiene un eritema facial intermitente y una debilidad muscular proximal, ¿no? Entonces sospecha de dermatomiositis. Tiene todos los marcadores de dermatomiositis, y ¿qué es lo que tiene? Como es mayor de 60 años, suele investigarse con una ecografía, un examen ginecológico, y se le encontró a esta persona que tenía un adenocarcinoma seroso ovario, ¿no? De alto grado y ya metastásico probablemente. Entonces, por eso es que siempre, como les digo, ¿no? Dermatomiositis debe considerarse una enfermedad paraneoplásica. Y esta condición se llama eritema necrolítico migratorio. Y también se ve, no es tan común, pero se ve. Y se ve ese tipo de lesiones que tú ves ahí como erosiones, parece un pénfigo, pero son erosiones que luego van cambiando, van aumentando, ¿no?
Y esto está relacionado con hepatopatías o con pancreatitis, ¿no? Con las pancreatitis, y esto se ve en solamente personas mayores, pero son lesiones que se ven digamos, que tienen una histología particular, ¿no? Se ve necrosis, necrolisis, y se ve algunos inflamatorios, pero con necrosis epidérmica. Y se ve así, ¿no? Te das cuenta que son como erosiones y costras que salen y que van migrando. Por eso se llama eritema necrolítico migratorio, porque aumenta. Se ha relacionado con tumores de cola de páncreas, o por ejemplo se ha relacionado con glucagonoma. El glucagonoma, o sea, los tumores de páncreas de las células que producen glucagón, eso se ha relacionado con eritema necrolítico migratorio. Este otro es un caso muy típico, pero se ve bien poco. Sí, no, creo que una sola vez he visto que se llama eritema giratum repens. Es unas lesiones que ven ustedes ahí en toda la piel, en la espalda, en las piernas, como son pequeñas áreas como circinadas. Y eso es lo que se ve, por ejemplo, en la eritema giratum repens, ¿no? Viene con prurito y se asocia también a algunas enfermedades que vamos a ver. Se ha asociado básicamente a carcinomas de esófago, pulmón, mama. Se ha asociado a estos tipos de cáncer, el eritema giratum repens. Como les digo, no es tan común. Inclusive se ha descrito que desaparece previo al deceso, inclusive. Este otro síndrome se llama síndrome de Sweet. Síndrome de Sweet tiene que ver con una proliferación en esas zonas de neutrófilos. Y estos neutrófilos se acumulan y en estos casos se ha relacionado mucho con linfomas y leucemias. No, leucemia mieloide, el 85% de los casos, ¿no? Entonces, por eso es que siempre estar atento, ¿no? Esta proliferación puede ser manifestaciones de leucemia. Ahí ven, por ejemplo, en esa histología, denso infiltrado de neutrófilos en la dermis media y superior. No todos los sitios son paraneoplásicos, pero hay que investigarlos. Aquí en este caso, por ejemplo, se vio que había, detrás de el síndrome de Sweet estaba un mieloma múltiple. Este es otro cuadro que se llama reticulohistocitosis multicéntrica, y esto tiene que ver usualmente con, es menos común, pero tiene que ver con pápulas y nódulos en cara y en manos, ¿no? Tiene una facies así como leonina, la reticulohistocitosis se refiere a depósitos de lesiones en la piel de la cara y de las manos. Se ha relacionado con cáncer de pulmonar, cáncer de mama, ovario, cervix, ¿no? Y eso es importante también considerar y hacerle la investigación. Mira, por ejemplo, este caso se ha visto, viene un paciente que se le vio pues, que tenía estas lesiones en la piel, como esas pápulas diseminadas, pero tanto en mano, codos y cara. Se hizo la biopsia y se vio pues, que era una reticulohistocitosis multicéntrica. Este otro, que se llama santo granuloma necrobiótico, esta tiene que ver con el depósito. Fíjate, aquí como lo que yo les mostré una foto de esto anteriormente. Fíjate la cara, mira esto de acá. Estos son como santelasmas que luego se necrosan, ¿no? Y acá son como santelasmas, pero se necrosan. Entonces eso se llama santo granuloma necrobiótico. ¿Y por qué necrobiótico? Porque usualmente se necrosa. Esa es la biopsia. Y lo que se puede ver en la santo granuloma necrobiótico es que usualmente está asociado a veces con linfomas, a veces está asociado con algunos otros tipos de cáncer, ¿no? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, en este caso, los linfomas B o neoplasias asociadas con células plasmáticas que producen gamma-patín monoclonal están asociados con ese tipo de tumor. Los escleromixedemas son estos engrosamientos que ocurren en el dorso de las manos, extensoras en la cara, y también están asociados a gamma-patín monoclonal.
Entonces, acuérdate que la bacteria monoclonal está asociado al santo global necrobiótico, el escleromixedema y a veces algún otro tipo de tumores paraneoplásicos, ¿no? Pero siempre, como te digo, hay que siempre ser desconfiado en estas cosas, ¿no? Entonces, cuando algo no está, digamos que son personas mayores que debutan con cuadros raros, ¿no? Entonces, mejor es parar la oreja siempre y tratar de hacer los diagnósticos, ¿no? Ese escleromixedema es el depósito de esa sustancia en la piel, producida por linfocitos, ¿no? Perdón, producida por fibroblastos. Y estos fibroblastos son estimulados por alguna citoquina para que produzcan este líquido o esta sustancia y se acumule en la piel. Y finalmente creo el síndrome del pénfigo paraneoplásico es un desorden autoinmune, pero asociado a una neoplasia. Y se ve eso usualmente en la cavidad oral y en la piel. Se parece a un pénfigo vulgar. Se parece también a un eritema multiforme, ¿no? Entonces, este tipo de pénfigo paraneoplásico se asocia mucho a linfomas digamos, linfoproliferativos, o sea, leucemias, linfomas, y también a neoplasias venidas como síndrome de Castleman, por ejemplo, ¿no? O timomas. Aquí, por ejemplo, vean este caso es uno, miren cómo está la boca, llena de lesiones vesiculares, de erosiones. Y fíjense la biopsia es lo que corresponde a y la inmunofluorescencia corresponde a un pénfigo vulgar. Pero en su conjunto, las lesiones que tenía eran compatibles con pénfigo paraneoplásico. Esta hipertricosis, la nugosa adquirida, es una manifestación bien fea. Yo también una vez he visto a una técnica del hospital, me acuerdo que comenzó a tener ese tipo de, como si tuviera un bozo blanco, como si tuviera una proliferación de pelo blanco en la zona de la cara, de la barbilla, en la zona del bozo, en la zona de las mejillas, ¿no? Y usualmente, mayormente son mujeres a quienes les da esto. Hay 50 casos reportados nomás, y este tipo de lesión se asocia a cáncer de mama usualmente. A veces viene también con glositis y hiperplasia de la lengua, ¿no? Y fíjate, así se ven, igualito, tal cual. Se ve este tipo de proliferación de pelo, que no es más que el estímulo de una citoquina hacia el folículo piloso para que produzca, ¿no? En este caso fue un adenocarcinoma rectal. Otro síndrome que se ve en la piel es el síndrome de Trousseau. El síndrome de Trousseau es una coagulopatía adquirida, ¿no? Que hace una tromboflebitis migratoria y se relaciona mucho con cáncer de pulmón, ¿no? Pero también páncreas. O sea, tienes como unas pequeñas trombosis que se presentan en diversas partes del cuerpo, ¿no? En el torso especialmente. Ahora, para finalizar, vamos a hablar ya de la enfermedad de Payet. En la Payet hay una forma mamaria y una forma extramamaria. La forma mamaria es en realidad un carcinoma que afecta la parte del pezón, la areola, y que viene de un carcinoma intraductal, subyacente a los conductos y que luego sube y tú estás viendo digamos, la punta del iceberg. Esa es la forma mamaria. Y ese tipo, es raro que no se detecte, si es primaria de la mama, que no se detecte que esté abajo, ¿no? Generalmente viene de un carcinoma intraductal. Se supone que es 1 a 4% de todos los cánceres mamarios, ¿no? Y aparece en mujeres mayores de 50 años. Y se ve así, por ejemplo, ¿no? Se ve que afecta a la areola, al pezón, ¿no? Pero viene de abajo. Ves, casi todos se ven así. Y ese tipo de histología, ese tipo de células son las típicas que aparecen en el enfermo de Payet. En cambio, la forma extramamaria es la que ocurre en zonas tanto anogenitales y axilares, ¿no? Se discute su origen si es intraepidérmico como resultado de las metástasis epidérmicas de un tumor subyacente. Es muy frecuente, con predominio de 3-1 a favor de la mujer, siendo la localización vulvar la más frecuente, ¿no? También el escroto, por ejemplo, en los hombres. O sea, la enfermedad de Payet extramamaria no es solamente patrimonio de la mujer, también es del hombre, ¿no? Región perianal, axila, ingle, región glútea, ¿no?
La aparición es generalmente una persona mayor, entre los 60 o 70. El comienzo es lento e insidioso, existiendo un prurito, ¿no? Existe una placa eritemato escamativa erosionada con bordes geográficos bien delimitados que se va extendiendo. Entonces, así, por ejemplo, se ve, ¿no? Entonces, eso lo que es una enfermedad de Payet extramamaria. Fíjate, ahí se ve en escroto también. Todos son, como ves, personas mayores. ¿Y qué es lo que tiene de particular el Payet? Obviamente, ¿cómo haces el diagnóstico? Sospechando y haciendo una biopsia. Y para finalizar, ahora sí, las metástasis cutáneas. Algo breve, ¿no? Una metástasis es un tumor neoplásico sin continuidad, frecuentemente en la proximidad de un tumor maligno primario. La capacidad de dar metástasis es una característica de todos los tumores malignos, especialmente pues, unos más que otros, ¿no? La diseminación metastásica puede darse por vía hemática o linfática o implantación accidental. La vía linfática es la forma más frecuente de diseminación. Frecuencia de metástasis de los cánceres solamente el 0.6 al 0.9, bien poco, ¿no? Por ejemplo, en esta estadística, en 4.000 casos de carcinomas metastásicos y melanomas, ¿no? 420 tenían metástasis cutáneas. O sea, quiere decir que, por ejemplo, la piel no es un sitio que sea tan frecuente que haga metástasis, porque 10% nomás tenían metástasis cutáneas. El primer signo de enfermedad metastásica extranodal, digamos que es en la piel, ¿no? Solamente el 7% da una enfermedad metastásica extranodal. En el 7.000 pacientes con cáncer, 5% del compromiso fue de piel, ¿no? Por ejemplo, y fue el primer signo, solamente en 59. Y 22 tenían extensión local y 20% de metástasis local y 17% de metástasis a distancia. O sea, quiere decir que, por ejemplo, de los 7.000 pacientes, solamente el 5% tenían compromiso de piel. Y solamente fue el primer signo de cáncer el detectado en la piel, solamente el 0.8. 22 se extendía localmente, o sea, tenía, por ejemplo, un tumor en un ganglio y se extendió a la piel, entonces eso ocurrió en el 22%, en 22 casos, ¿no? Y en 20 tenían una metástasis local de un sitio próximo y 17 una metástasis a distancia. Las metástasis son más comunes en individuos viejos, ¿no? En neonatos hay que pensar, es rarísimo, pero hay que pensar en neuroblastoma o rhabdomyosarcoma. En adultos jóvenes, en tumores torfoblásticos y de células germinales, ¿no? Por ejemplo, aquí ves un cuadro comparativo de cáncer metastásico primario en hombres y mujeres. Ves que pulmón, colon, melanoma y cavidad oral es lo más común. Y mujeres, mama, colon, melanoma, ovario, ¿no? Características clínicas y morfológicas. Hay una variedad de formas y localizaciones de los tumores metastásicos, pero frecuentemente son nódulos o placas. Generalmente son múltiples más que únicos. Y generalmente son múltiples, a veces con distribución zosteriforme. El color es variable, desde color piel, rojizo, azulado o marrón. La pigmentación, en el 36% de las metástasis de melanoma, ¿no? Y la ulceración, 10% de los carcinomas de mama. Por eso que a veces se pueden presentar como alopecias neoplásicas, alopecias areatas, alopecias cicatrizales, como eritema anular, como chancro, como quiste epidérmico, como condiloma. O sea, puede imitarte varias cosas las metástasis. Y hay algunas cosas que te pueden indicar de dónde vienen. Por ejemplo, si ves que es medio rojo, violeta y hemorrágico, viene del riñón, por ejemplo, células renales, ¿no? De tiroides o de coriocarcinoma. Si digamos son pulsátiles y con soplo, solamente son células renales y carcinomas tiroideos. Si digamos, por ejemplo, la que más manifestación tiene son el carcinoma de mama, por ejemplo. Puede presentarse de 8 formas distintas clínicamente. ¿Dónde se localizan las metástasis? Usualmente cerca al primario, es lo más común, que una metástasis esté cerca a un primario. Entonces, por ejemplo, si tienes una metástasis en cara, probablemente venga pues de tiroides o venga digamos, de una zona pues de la parte digamos, de laringe, una zona de esas, ¿no? Por ejemplo, si son de pulmón, o sea, aparecen más que todo en la pared torácica, paredes proximales, extremidades superiores. Si es cavidad oral y esófago, aparece en cabeza y cuello. Si es gastrointestinal y genitourinario, en la pared abdominal.
Si es cuero cabelludo, 5% de las metástasis aparecen solamente de tiroides, ¿no? O sea, eso es lo general, pero también puede ser metástasis a distancia, ¿no? Por ejemplo, esto es de mama, por ejemplo, esto es colon. En carcinomas escamosos de cabeza y cuello, usualmente se da metastasiza la piel actínicamente dañada, ¿no? La mama y pulmón, usualmente a la pared torácica, como has visto. Y los intraabdominales, usualmente a la pared abdominal. Por eso hay un signo que se llama el nódulo de la hermana Mary Joseph, que es una enfermera, que era la hermana Mary Joseph, se dio cuenta que muchos pacientes que venían con cánceres de estómago comenzaban a presentar ese nódulo umbilical. Entonces, por eso se llamó el nódulo de hermana Mary Joseph. ¿De dónde vienen los tumores de Mary Joseph? Vienen usualmente de estómago, colon, páncreas y vejiga. Y ese es otro signo, se llama el signo de Virchow, ¿no es cierto? Virchow-Troisier es un signo que viene, que te da un ganglio, pues ahí supraclavicular, ¿no? Digamos, en la inserción del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Especialmente izquierdo, y es una manifestación de un carcinoma localizado en órganos intraabdominales, ¿no? O extraabdominales, como puede ser tiroides y mama, ¿no? Entonces es un signo importante. Muy bien, entonces creo que con eso hemos terminado ya lo que corresponde a esta clase. Espero que les haya servido. Es una revisión bien extensa la que hemos hecho, pero les puede ayudar a tener algún criterio, pues, para reconocer tumores, ¿no? Hemos hecho tumores de todos los tipos. Hemos hablado de síndromes paraneoplásicos y de metástasis. Entonces ahora vamos a resolver las preguntas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a hacer las preguntas. Dice, la característica más importante de la lesión para el pronóstico de un paciente con melanoma maligno es... Dijimos que el grosor. O sea, mientras más profundo es el melanoma, entonces el melanoma tiene más capacidad de dar metástasis, porque tú hazte la idea, ¿no? Si algo está descendiendo, entonces se va a encontrar con vasos sanguíneos y se va a meter por los vasos sanguíneos y va a dar metástasis. Entonces, lo más importante del pronóstico es el grosor. El grosor en milímetros, digamos así, el índice de Breslow. En el vitíligo es cierto. ¿Qué es cierto en el vitíligo? Las lesiones de vitíligo generalizado tienden a irse a la simetría, eso es verdad. Tienden a ser simétricos. Sí. Eso es la verdad. Es maligno, pero no resulta de metástasis fuera de la piel. O sea, ¿cuál de los tumores que hemos hablado malignos usualmente es maligno, pero no da metástasis fuera? Esa es la pregunta más o menos. ¿Cuál es? Muy bien, ese es vaso celular. Es maligno y puede causar metástasis fuera de la piel. Al revés, ¿no? ¿Cuál sí puede? Muy bien, melanoma sí. Melanoma es un tumor muy agresivo, porque tú has visto el tamaño de los melanomas, no es un gran tumor, es una cosa muy pequeña, y esa cosa tan pequeña te puede dar una metástasis y puede matar a una persona. Es increíble. Por eso que es un tumor muy maligno el melanoma. ¿Cuál de las siguientes representa ya o puede evolucionar hacia un carcinoma epidermoide cutáneo? ¿La queratosis seborreica es una lesión benigna o maligna? Es benigna. La queilitis actínica, queilitis se refiere a inflamación de los labios. Actínica es similar a sol, ¿no? O sea, la queilitis solar, por decir así, es la que justamente puede evolucionar a un carcinoma escamoso. ¿La queilitis granulomatosa puede evolucionar? No, porque fíjate, es una inflamación granulomatosa, es una inflamación, no es una lesión preneoplásica, como es la queilitis actínica.
Nevus displásico puede evolucionar, pero sí, pues, pero a melanoma, no carcinoma epidermoide. Si tuviéramos puesto quizá a melanoma, hubiéramos dicho, bueno, un nevus displásico y con mayor razón un léntigo maligno. Pero acá está hablando de carcinoma epidermoide. Entonces la respuesta es, queilitis actínica, ¿no? Si la epidermis y la dermis superior están infiltrados por células T neoplásicas dotadas de núcleos cerebriformes, se deberá establecer el diagnóstico de... Si la epidermis y dermis superior están infiltrados por células T neoplásicas dotadas de núcleos cerebriformes, se deberá establecer el diagnóstico de... Está fácil, hemos hablado ahorita. Dijimos que en la piel había los linfomas que eran... ¿Cuáles son más frecuentes de los linfomas? ¿Los T o los B en la piel? Los T, ¿no es cierto? Y de los T, ¿cuál es el linfoma T más común? La micosis fungoide. Esa es la respuesta. La lesión vulvar, conocida como enfermedad de Bowen, puede considerarse que es... ¿Qué es el Bowen? ¿Es una dermatosis escleroatrófica? No. ¿Es una leucoplasia? ¿El Bowen? No. Leucoplasia es una lesión blanquecina, ¿no? En una mucosa, usualmente. ¿El Bowen ocurre en la mucosa? No, ocurre en la piel no expuesta al sol, usualmente. El Bowen es una lesión, digamos, precancerosa. Bueno, sí, es una lesión, bueno, ya prácticamente es un cáncer, no es un carcinoma in situ. Entonces la respuesta es D, es un carcinoma in situ. Indique cuál de las siguientes lesiones pigmentarias constituye con mayor frecuencia un precursor potencial del melanoma cutáneo. Indique cuál de las siguientes lesiones pigmentarias constituye con mayor frecuencia un precursor potencial del melanoma cutáneo. El nevus congénito puede ser, pero sí es muy grande. Nevus azul no es lo usual. Nevus de células fusiformes y epiteloides, ese es el nevus de Spitz, tampoco. El nevus displásico es la respuesta de ella. 8 es nevus displásico. O sea, todos los demás pueden ser cuando son grandes, pero la displasia indica ya cierto cambio en la morfología, en los núcleos displásicos ya no son normales. Varón de 32 años con máculas blancas y ovales, no descamativas, localizadas en zonas periorificiales y sobre prominencias óseas. Presenta distribución simétrica y existe pérdida de coloración en el pelo en las zonas afectas. El diagnóstico es... Está fácil eso. Acuérdate que lo que está diciendo es máculas blancas y ovales, máculas. Claro, justamente es eso, vitíligo. Ahí es muy fácil la pregunta, es vitíligo. Acuérdate que lo demás, mastocitosis es proliferación de mastocitos. ¿Qué te da? Lo que hemos dicho, pues. Una mastocitosis te da un mastocitoma, te da una urticaria pigmentosa, ¿no? Te da, digamos, una mastocitosis sistémica. Un hirsutismo te da, es la proliferación de pelo en zonas hormonodependientes. La andropesía androgénita te da la calvicie común, la alopecia areata es las máculas alopésicas. Entonces vitíligo es acá la respuesta indudable. Mujer de 70 años, hipertensa, tratada con indapamida, aficionada al sol, presenta en la mejilla manchas sin relieve de color marrón, abigarrado, con diversas tonalidades, borde irregular de 4 centímetros de diámetro, apareció hace 4 años y progresa lentamente. ¿Qué diagnóstico es?
A ver, ¿sería una hiperpigmentación por fármacos? ¿Podría ser eso? Pero tendría que ser una pigmentación por fármacos, pues no en un solo sitio, ¿no? Podría ser en varios sitios. Podría ser, podría dar una manifestación, digamos, digamos, podría ser una manifestación, digamos, más simétrica. Léntigo simple podría ser, acuérdate cómo se veían los léntigos simples, se veían bien chiquitos son los léntigos simples. Generalmente son lesiones muy pequeñas que se ven en los labios, se ven en zonas inclusive cubiertas por el sol, cubiertas del sol. El léntigo solar o senil sí puede ser, pero usualmente no tiene esa forma tan abigarrada, tan irregular. Ahí lo que probablemente sea por lo irregular del pigmento. Mira, el pigmento no es uniforme, no está distribuido de manera uniforme, es un pigmento que está completamente digamos, asimétrico, ¿no? Es un léntigo maligno. Léntigo maligno melanoma, mejor dicho, ¿no? Mujer presenta mancha melánica en la esclerótica derecha, así como en la región homolateral. ¿Cómo se llama este síndrome? Está muy fácil eso. ¿Cuál es? Nevus de Ito, ¿dónde es que está Nevus de Ito? En el hombro, eso. Nevus de Ota está en la mejilla, en la esclerótica. Nevus de Spitz puede ser en cualquier lado y son pápulas rojitas, marrones, negras. Nevus de Gorlin no existe en realidad. Síndrome de Gorlin es. Síndrome de Gorlin se llama también síndrome de los nevus vasocelulares. Son pacientes que están predispuestos a tener varios carcinomas vasocelulares. Nevus de Becker es el que tú veías que estaba en los hombres o en el pecho llena de pelos, ¿no? Eso es Nevus de Becker. Entonces es un Nevus de Ota, ¿no? Lo que estamos viendo. Dice, lesión pigmentaria que es con mayor frecuencia precursor potencial del melanoma cutáneo. Es muy parecido al que vimos, ¿no? Creo que es el mismo. Nevus displásicos. Eso es un nevus displásico, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué se refiere a nevus displásico? Se refiere que cuando tú examinas un paciente, por ejemplo, miras lo que está aquí, ¿no? Entonces ves que todos son chiquitos, y ves de pronto que te chocas con estos dos que son grandes. Con este, y tú dices, esto es un nevus atípico, dices. Estos no son normales. Entonces, estos los voy a ver con el dermatoscopio y lo ves y ves esto, que no es la mejor foto, ¿no? Pero digamos que te parecen que estos no está normal, entonces tú dices, es un nevus atípico. Lo mandas a patología y te responde el patólogo, te dice, sí, efectivamente, corresponde a un nevus con displasia leve, te dice. Displasia quiere decir que los núcleos y eso no se ven de forma regular, ¿no? No se ven normales, parcialmente, ¿no? Y si es displasia severa, casi todos se ven anormales. Lesión pigmentaria que es con mayor frecuencia precursor potencial del melanoma, bueno, es nevus displásico. Las manchas mongólicas se observan con más frecuencia en niños afectados con síndrome de Down. Desaparecen sobre los 5 años de edad. Se asientan típicamente en los hombros. Son máculas gris pizarrosas en región lumbosacra por depósito de plata. Cursan con intenso prurito. Claro, eso es muy bien. Esa es la B. La B es la respuesta, ¿no? Todo lo demás es falso. Todo lo demás es falso. Un paciente con máculas hipopigmentadas de diferente disposición y ciertos mechones blancos, actualmente con meningitis linfocitaria de repetición. ¿Qué enfermedad padece? Eso vimos la clase pasada. Está relacionada con, es mácula hipopigmentada con poliosis, ¿no? Que tiene una meningitis linfocitaria a repetición. ¿Te acuerdas que yo te mencioné? Había un par de síndromes que tienen que ver con la meningitis, con síntomas meningios, con alteraciones en el fondo de ojo, ¿no? Y que tienen que ver con la pérdida de audición y a veces uveitis. Y eso se llamaba, había dos nombres ahí.
Y uno de ellos era el síndrome de Vogt-Konayagiarada. Y el fondo de ojo, cuando dilatan el fondo de ojo, ven que existen alteraciones en unos precipitados ceráticos, que le llaman, una uveitis anterior, es lo que se ve. El síndrome de Vogt-Konayagiarada cuando es bilateral y el síndrome de Alessandrini cuando es unilateral. En realidad está mal escrito, no es Vogt-Konayagiarada. Sí, sí. Dice, lesión sin infiltración de aspecto crateriforme y queratóxico, con aumento rápido en el pómulo derecho. ¿Cuál dijimos que crecía rápido? Hoy día lo hemos hecho eso. Un tumor que crece rápido, el queratocantoma. El melanoma nodular también crece rápido. El carcinoma vasocelular crece lento, el carcinoma espinocelular crece no tan lento. El seroma pigmentoso es una enfermedad, no es un tumor, es una enfermedad. Queratocantoma. ¿Cuál es el tumor maligno el que con mayor frecuencia degenera en el nevus sebáceo? Esto lo comentamos, ¿no? ¿Cuál es el tumor maligno en el cual mayor frecuencia genera el nevus sebáceo? Entonces, ¿es el espinocelular? No. ¿Es el carcinoma ecrino? No. ¿Es el carcinoma apocrino? Tampoco. Carcinoma sebáceo tampoco. Es el carcinoma vasocelular. Ese es el nevus sebáceo de Jadson y es el carcinoma vasocelular. Una de estas representa o puede evolucionar hacia un carcinoma epidermoide cutáneo. Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Muy bien, queilitis. Esa es una queilitis, mira. Pero si esa queilitis la dejas mucho tiempo, entonces esa degenera en carcinoma escamoso o epidermoide, ¿no? Trabajador de construcción civil de 50 años, con una pápula erosionada de lento crecimiento en el labio inferior. Tiene historia de leucoplasia y ha sido gran fumador. Tiene nódulo supraclavicular sensible y pequeño. Podría tener... O sea, lo que te está hablando es que ya tiene una lesión erosionada y tiene un tumor en ganglio probablemente. Entonces ya no solamente es una queratosis actínica, eso ya... Probablemente tiene un carcinoma de células escamosas. Eso. Ya eso es un cáncer, ya tiene un cáncer de piel, tiene un cáncer de epidermoide o células escamosas, es sinónimo. Respecto al epitelioma vasocelular, ¿qué no es cierto? ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál es lo falso? No es cierto que metastatice, ¿no? No hay metástasis. Bueno, hay varios que son, es una pregunta bien rara esta, ¿no? Pero el vasocelular puede ser muy destructor localmente, eso es verdad, ¿no? Nunca se inicia sobre una mucosa, bueno, digamos que puede iniciarse justamente en una zona de cambio, ¿no? Entre mucosa y... Nunca aparece sobre superficie de polvo plantar, no, sí puede haber lesiones vasocelulares en palmas y plantas. Casi nunca produce metástasis, eso también es cierto, ¿no? Casi nunca. O sea, lo falso acá es que metastatiza, ¿no? Es lo más evidente. Dice, hombre de 59 años con placas finas descamativas en abdomen, recurrentes por 15 años, varias biopsias cutáneas no han sido diagnósticas, hay un infiltrado epidérmico linfocitario y lesiones de pobre respuesta a esteroides tópicos. El resto del examen es relevante por pequeño nódulo linfático axilar.
Diagnóstico probable. Acuérdate lo que estaba diciéndote. Son placas finas, descamativas en abdomen por 15 años. 15 años. Varias biopsias no han sido diagnósticas. No responde a los corticoides tópicos. Si fuera algo inflamatorio, ¿respondería a los corticoides tópicos, sí o no? Por eso te pregunto, si algo es inflamatorio, ¿te respondería a los esteroides tópicos, sí o no? Sí respondería. O sea, quiere decir que esto ya no es necesariamente solamente inflamatorio. Esto ya es otra condición. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Por la clínica que te están diciendo, es un tumor. Y si es un tumor, entonces sería, por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se ve un sarcoma de Kaposi? Un sarcoma de Kaposi es una lesión media violácea, ¿sí o no? Que es una proliferación, una alteración de los vasos en el endotelio, ¿no es cierto? Entonces se vería como placa fina escamativa en el abdomen, ¿se vería así? No, pues. En cambio, esto se ve en una micosis fungoide, es un linfoma lo que está hablando, porque ya te está hablando inclusive de que hay un ganglio linfático axilar. Entonces eso es una micosis fungoide. Lo que decíamos, ¿no? Una micosis fungoide se ve así. Los glúteos usualmente se ven las lesiones más diseminadas y ahí se ve la histología. Esa es la respuesta. Pregunta 21. Dice, hombre de 65 años con prurito resistente a tratamiento, eritrodermia difusa, linfadenopatía generalizada y leucocitosis, frotis de capa leucocitaria, células T anormales circulantes. Diagnóstico más probable, o sea, tiene eritrodermia y tiene unas alteraciones sanguíneas. ¿Cuál es la enfermedad? Muy bien, ¿eh? Síndrome de Sézary, exactamente, eso es. Ese es un síndrome de Sézary, por ejemplo. Muy bien, entonces esa es toda la clase. Se le agradezco la atención. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco la atención. No hay, ¿no? No tenemos preguntas. Ya. Muy bien. Nos vemos. Suerte en el examen.